Buenos días. En el quinto simposio científico de ICOMOS Brasil y segundo simposio científico de ICOMOS LAC Latinoamérica y Caribe, que ocurrió entre los días 5 y 9 de diciembre del 2022, tuvimos el honor y la responsabilidad de presentar dos trabajos importantes que hemos realizado en Brasil desde el año 2015 hasta prácticamente la actualidad, porque ambos siguen en marcha y rematando los últimos flecos de sus objetivos y fines principales. Estos son los trabajos referentes a la restauración de paisajes culturales históricos del Museo Nacional del Palacio de San Cristóbal, Palacio Imperial, segundo Palacio Imperial de la ciudad de Río de Janeiro, que participamos con el equipo de Enviá, y la restauración del primer casarón o hacienda de la ciudad de Belo Horizonte, que fue encargado por la Fundación Municipal de Cultura y fue realizado por Terisos do Brasil, la empresa que dirijo en Brasil, con sede en la ciudad de Belo Horizonte, y con la cual hemos venido realizando numerosos trabajos en materia de intervenciones en paisajes culturales complejos como este. Mi nombre es Antonio Oyuela, soy doctor arquitecto y trabajo entre España y Brasil. Soy miembro de ICOMOS Brasil y de ICOMOS Internacional del grupo del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales. Como decía, vamos a hablar hoy de dos proyectos completamente diferentes, pero que al mismo tiempo comparten una visión común, que es el entendimiento del paisaje como forma de intervención en patrimonios culturales históricos, coloniales o imperiales, en el caso de Río de Janeiro, y que requieren una visión integrada, holística y transversal. En el caso de Río de Janeiro, hablaremos sobre la restauración de los 4 jardines del Museo Nacional que se quemó en el año de 2018 y que fue comenzado a construir como hacienda de los jesuitas al inicio del siglo XVII en el entorno del parque de lo que hoy se conoce como el Parque de la Quinta de Boa Vista, en la cuenca del río Carioca, del río Maracaná en Río de Janeiro, y el casarón de Santa Lucía de Belo Horizonte, que, como comenté, es el primer casarón o la primera hacienda de la ciudad de Belo Horizonte construida antes de la capital, y recordemos que la capital fue construida en 1894. En el caso de la restauración de los jardines del Museo Nacional en Río de Janeiro, que nos fue encargada a través de Enviá en colaboración con Terisos do Brasil en el año 2020, nos integramos en el equipo definido por UNESCO y por la Universidad Federal de Río de Janeiro para la totalidad de la restauración del conjunto, que incluye parte del parque de la Quinta de Boa Vista, pero incluye sobre todo los más de 14.000 metros cuadrados del Museo Nacional que estaba dentro del palacio y que fue así declarado a partir de 1940 aproximadamente, cuando se transfirió la gestión de este gran palacio a la Universidad Federal de Río de Janeiro, y fue incluida las diversas colecciones que configuraban este magnífico museo. A su vez, el sitio ha sido declarado bien de interés cultural o tombado en términos brasileños 2 veces. Ha sido tombado el parque que le envuelve, que es obra de un gran paisajista francés que trabajó en Brasil y llegó a ser director de la Fundación de Parques y Jardines de la ciudad de Río de Janeiro, que es Glaciú, y el propio palacio, que tuvo múltiples intervenciones desde, como he dicho, su condición de sitio
o hacienda de los jesuitas. Sabéis que los jesuitas fueron los fundadores de la ciudad de Río de Janeiro también, junto con los portugueses en la época en la que fueron expulsados los franceses liderados por Villehagnon, y después ocupado por un vendedor de esclavos, por el rey Joan VI y por los emperadores don Pedro I y don Pedro II hasta la declaración de la República. En la declaración de la República el palacio es utilizado como sede de la Constituyente, es decir, de la comisión que iba a declarar la primera constitución brasileña republicana, y posteriormente Museo Nacional hasta su incendio en el 2018, que prácticamente lo destruyó completamente. El palacio se encuentra en una región que se llama Barrio de San Cristóbal, que está en la parte trasera del centro histórico, en la parte oeste, no en la parte trasera, pero sí en la parte oeste del centro histórico de la ciudad de Río de Janeiro, en una especie de ensenada o de bahía interior cerca de un río que luego va a ser el canal de Mangue, el famoso canal de Mangue, y que luego se va a transformar en la gran avenida que estructura la salida o la conexión del centro histórico de Río de Janeiro con el área oeste del municipio y con el área interior y el área rural, ya desde épocas iniciáticas. Como decía, el palacio fue sede de los jesuitas, hacienda de los jesuitas, instalada más o menos en 1615. En 1803 es adquirida por un comerciante de esclavos que se llama Elías Antonio López. En 1809 este comerciante le cede la finca a João VI con motivo de su llegada a Brasil, huyendo de los ataques de Napoleón. En 1826, don Pedro I, primer emperador de Brasil, toma cuenta de la quinta y hace una serie de obras dirigidas por José Peresat. En 1857 lo hará don Pedro II, su hijo, con un arquitecto alemán llamado Theodore Mars. En 1892 ya se incluye una colección por parte de la familia imperial y se empiezan a constituir los fondos del Museo Imperial, pero en 1895, con motivo de la Declaración de la República, será la sede de la Constituyente. Algunas construcciones que son hechas a tal efecto son después abandonadas y de nuevo se va a convertir en un edificio público, un equipamiento protegido por el IFAM desde 1938 y dirigido por la Fundación de la Universidad Federal de Río de Janeiro como museo nacional y por tanto retomando su condición de museo que había sido iniciada por el emperador, ¿no? En 1995 comienzan unos grandes trabajos de restauración. En 2018 fuimos a ver en el Museo d'Oingá en Niterói la presentación del plan director, un plan director fantástico, pero apenas unas semanas después el Museo Nacional pegaría fuego y sería prácticamente destruido en su totalidad. Es ahí que comienzan ya los trabajos de restauración liderados por UNESCO, en colaboración con el IFAM y con la Universidad Federal de Río de Janeiro. El Museo Nacional o Palacio de San Cristóbal está formado por tres grandes bloques de edificación y un anexo exterior, pero desde el punto de vista paisajístico, que es lo que más nos importa, está formado por cuatro jardines, que son el Jardín de las Princesas, el Jardín del Terrazo, de la terraza principal de acceso al palacio, el Jardín del Anexo y el Jardín de la Fuente o del Chafariz, que está en el interior del segundo patio del Museo Nacional. Estos jardines están elevados sobre un promontorio que se llama Tabulero, por ser menor de 50 metros en relación a las planicies que lo rodean, a la vega del río
que comentamos con anterioridad, del río Maracaná, y tiene unas vistas maravillosas del macizo de la Tijuca que se pueden ver desde todo este parque, pero sobre todo desde la parte superior donde se sitúa el palacio y el tabulero. Esto le da una importancia enorme a una vegetación que tiene un carácter eminentemente natural, no tanto diseñado, y por tanto está formado por numerosos frutales que servían al propio palacio, cafetales, bananeras, mimosas, árboles de fruta, mangueras, bambús y todo tipo de arborización que después será incorporada, ahí sí, con un carácter cultural, de disfrute y contemplación, por el gran paisajista glaciar en sus intervenciones futuras. Uno de los elementos más destacados de estos jardines son los embresados. Los embresados son pequeñas formas de escultura donde piezas tipo conchas o incluso platos o elementos de la familia imperial eran incrustados en una especie de collage en torno a fuentes, bancos o otro tipo de decoraciones que completaban sus jardines más privados, más íntimos, que eran los jardines de las princesas, uno de los jardines principales donde vamos a intervenir. Por otro lado, en Belo Horizonte, luego volveremos sobre los jardines imperiales, teníamos un caso completamente diferente desde el punto de vista histórico, artístico y monumental, pero igualmente coincidente en el enfoque que queríamos dar a las obras de restauración, que era un enfoque paisajístico de integración entre el edificio y su entorno inmediato. En este caso, una quinta o un huerto jardín de la primera casa del conjunto de lo que llaman el Corral del Rey o la primera población sobre la cual se va a construir la primera capital republicana, otra coincidencia con el caso del Museo Imperial, la intervención de la República y lo que hoy se viene a llamar la ciudad de Belo Horizonte. El caso del Casarón no está dentro de lo que llaman la Avenida del Contorno y por tanto el centro histórico más claramente reconocido de la ciudad de Belo Horizonte, pero sí está ya dentro del área metropolitana e incluso dentro de una gran favela, que es la favela de Santa Lucía, y a sus pies, cuando el Casarón estaba sirviendo de residencia para el director de una olaría o fábrica de ladrillos que estaba debajo de esta construcción a partir de finales del siglo, mediados del siglo XIX aproximadamente, decía que este casarón acabó siendo incorporado dentro de la favela y la fábrica eliminada y sustituida por un gran lago que es muy característico en esta región. Cuando llegamos a trabajar en el Casarón de Santa Lucía, prácticamente era una ruina, se había dividido entre los 6 hijos de, de la heredera de este patrimonio. Si bien no existían documentos formales, sí se conocía que la tradición había pasado la propiedad de esta casa de los anteriores propietarios a su servidora principal, que tenía 6 hijos, que de una forma u otra ocupaban tanto la parcela como el propio edificio dentro del lote o de la propiedad del casarón. La situación era terrible. Iniciamos el proyecto de restauración, el proyecto paró y cuando volvimos en 2020 la situación era todavía más terrible porque gran parte de la propiedad había sido ocupada por algunos de los hijos que vivían con los propietarios dentro de la edificación principal, pero también por los nietos. Es decir, la familia había crecido y su única propiedad era esa y no tenían cómo seguir ocupando el interior del casarón y acabaron creando
pequeños adosados en todo el entorno de la parcela. Al mismo tiempo, el interior estaba prácticamente en ruina, había caído un árbol, un sibipiruna, que era un árbol de gran porte que cayó sobre el tejado de la casa, y al caer el tejado, pues la casa empezó a decaer y a perder incluso estabilidad, y tuvo que ser reforzada la estabilidad de la casa, y como decía, pues toda una ocupación de la parcela que prácticamente dejaba sin uso la totalidad del lote, ¿no? Visible, la propia invisibilizaba la visión del propio edificio desde fuera. Hicimos un inventario muy exhaustivo desde la empresa que dirijo, desde Terisos do Brasil, y fue un inventario en el cual trabajaron ingenieros, especialistas en historia del arte y arquitectos, ¿no? Y hicimos una ficha por cada uno de los cuartos, por cada uno de los que nos sirvió luego como base para hacer la propuesta de restauración. El edificio tiene aproximadamente unos 350 metros cuadrados y está dividido en dos plantas, dos alturas exclusivamente. Muy importante el tema de los pisos o de los suelos que permanecían en mejor o peor estado de conservación, pero que nos parecían como una especie de ancla o de punto de referencia para la propuesta de restauración que íbamos a hacer. Hay que decir que en la segunda fase de las obras de restauración de este trabajo estamos trabajando en medio de la pandemia y del coronavirus, y el trabajo se hizo muchas veces a través de reuniones remotas con técnicos in situ, con vídeo y protecciones y seguridad de todo tipo, pero con el equipo distribuido en distintas sedes y en distintas ciudades. Lo que queremos definir para ambos edificios y para ambos procesos de restauración es una metodología basada en la idea del paisaje. A partir de los procesos de declaración y protección, queremos hacer un reconocimiento, una revisión y una resignificación de estos bienes. Para ello, definimos valores, atributos y características más allá de aquellos que están reconocidos en las fichas administrativas que los contextualizan como patrimonio municipal en el caso del Casarón o como patrimonio federal en el caso del Museo Nacional, de sus jardines y del parque del entorno. Queremos integrar dimensiones olvidadas de ese patrimonio cultural, como son la dimensión inmaterial, la dimensión ecológica, natural, la dimensión simbólica y sensible, la dimensión histórica y los eventos fundamentales que ayudaron a construir estos patrimonios excepcionales. Desde el punto de vista de la dimensión ecológica o ambiental, que quizás sea la más importante y la más novedosa en este proceso de restauración, queríamos que la propuesta de paleta vegetal que proponíamos contribuyera al combate de los impactos de las alteraciones climáticas y de los riesgos naturales y antrópicos, y al mismo tiempo a integrar los valores naturales en la lectura de ese patrimonio cultural y, por tanto, ampliar los procesos de apropiación y los vínculos de todo tipo. Queríamos trabajar para la biodiversidad y la sostenibilidad y al mismo tiempo para una mayor resiliencia de estos paisajes culturales en un futuro inmediato, dada la intensificación de los impactos derivados de los cambios climáticos. Respecto a la dimensión social, es igualmente importante destacar la importancia del Casarón de Santa Lucia en relación al barrio que lo rodea y en relación a los propios propietarios, que ya era una familia que se había ido más allá de los 6 miembros y que ya rondaba los 12 miembros que teníamos que considerar a la hora de establecer futuros usos. Por otro lado, la dimensión social también nos hacía ver la oportunidad de este espacio como un gran equipamiento público. En el caso del Museo Nacional, estamos hablando de un museo que detentaba la identidad
y los valores de la cultura brasileña y la sociedad brasileña en su conjunto como museo histórico, museo nacional, que recogía entre sus acervos o sus conjuntos museísticos grandes obras de la cultura indígena nacional o incluso de la cultura negra y que desaparecieron y tienen que ser de alguna forma reconstruidos. En este sentido, el Museo Nacional también debe pensar en cómo vincular los nuevos espacios con los valores universales que la cultura brasileña representa. Desde el punto de vista de la dimensión económica o administrativa, el principio más importante con el cual hemos trabajado en ambas restauraciones ha sido el principio de la manutención mínima. Es decir, queríamos hacer una intervención paisajística que recuperase el quintal en el caso de la Casarón de Santa Lucia o recuperase esos jardines más históricos, más simbólicos o más íntimos en el caso del Museo Nacional, pero que fuera con una mínima intervención y sobre todo con un mínimo mantenimiento a medio o largo plazo. El fantástico equipo que creamos para resolver el proyecto, el desafío que nos planteaba el proyecto de restauración de los jardines del Museo Nacional, estaba formado por grandes paisajistas como Duarte Vaz o Carlos Fernando de Moura Delfín, una referencia en el paisajismo brasileño, Elena Geppetti, que era la coordinadora, o yo mismo que participaba del equipo de toma de decisiones. Al mismo tiempo, y lo veremos con más detalle después, trabajamos con BIM, con Building Information Modeling, con los nuevos sistemas o los sistemas más avanzados en materia de restauración y arquitectura, ¿no? Pero lo que queríamos hacer desde un principio era una valoración de la estrecha relación entre la Quinta de Boa Vista, el parque del entorno del palacio, con la arquitectura palaciaga a través de los propios jardines. La incorporación del Jardín de las Princesas al circuito de exposiciones como un jardín histórico-artístico y como parte de las exposiciones científicas de botánica nos permite hacer uso de estos espacios de jardines para actividades educativas, divulgativas, específicas y referenciales para tanto el área de botánica como el área de historia, como el área de la memoria y del simbolismo que este museo siempre detentó y que queremos que siga promoviendo de alguna forma. Queremos al mismo tiempo mantener la actual configuración del Jardín del Terrazo, que es el jardín de entrada, el jardín de la terraza de entrada al Museo Nacional, pero convertirlo en una especie de hall o de punto de encuentro que nos explique el circuito de acceso al futuro Museo Nacional Vivo, que es el proyecto museológico que va a estructurar todas las acciones dentro y fuera del propio edificio, como ya hemos comentado. El circuito expositivo dispondrá de visitas científicas porque señalizaremos las distintas especies vegetales de todo tipo, plantas, arbustos y árboles que se vayan a diseñar como parte de estos jardines para entender su verdadera dimensión, tanto ecológica como cultural, en el desarrollo del proyecto. Por tanto, la estrategia en el caso del Museo Nacional fue cuádruple. Por un lado, una estrategia ecológica basada en el sistema de las aguas, del reciclaje de todos los elementos, tanto suelo como agua, como aire y como la propia vegetación, y en su dimensión cualitativa y monumental dentro del conjunto, pero sobre todo pensada a través de un sistema de reciclaje permanente de todos los elementos. El otro eje que nos parecía importante destacar era el eje ecológico-botánico, poniendo énfasis en los servicios ecosistémicos que estas plantas y árboles nos pueden ofrecer y tanto como elemento para la mayor resiliencia de los paisajes como elemento para
la divulgación de sus propios valores a la sociedad que visita y reconoce estos espacios. En otro lugar, queremos hacer una lectura antropocéntrica, intentando conectar los distintos momentos de la historia con los personajes que la materializaron, que van desde la propia familia imperial a sus amigos, botánicos o naturalistas que pasaron por este palacio y que dejaron huellas importantes en él, pero también en la historia de Brasil, o los propios trabajadores afro-brasileños en su mayoría o indígenas, y a las culturas indígenas que formaban parte de la colección del Museo Nacional y que desgraciadamente en su gran parte desaparecieron después durante el tiempo, ¿no? Esta visita histórica nos llevará a distintos elementos del parque que intentaremos valorizar tanto a través de su materialidad como construcciones o edificaciones o pequeñas infraestructuras al servicio de los jardines, como en su inmaterialidad, es decir, en sus procesos de simbolización, de apropiación por los distintos actores y los distintos escenarios que estuvimos trabajando. Por tanto, vamos a trabajar en distintas fases del proyecto. De hecho, ambos dos proyectos han tenido dos fases bien diferenciadas en el proceso de desarrollo del proyecto de restauración, pero vamos a trabajar con toda la sociedad. En el caso del Casarón de Santa Lucía, trabajábamos con la Fundación Municipal de Cultura, pero en consulta permanente con el Instituto de Patrimonio Estadual, el IEFA, y con la sociedad civil, agrupaciones de moradores o de habitantes de la favela de Santa Lucía, pero también distintas asociaciones de estos moradores o habitantes para asuntos sociales o asuntos culturales o asuntos educativos, con los que intentamos definir el mejor uso para este bien. Y eso se hizo entre el 2015, que fue cuando comenzamos el proceso de restauración, en principio con un proyecto para reubicar las viviendas que nos encontramos en ese primer momento dentro del propio edificio restaurado y su entorno inmediato. En el enfoque del 2018, unos años después, que retomamos el proyecto por encargo de nuevo de la Fundación de Cultura, lo que hacemos es un enfoque de equipamiento público y por tanto muy enfocado en los temas de accesibilidad. En el 2020 la restauración ya toma otra dimensión y se programa como una restauración paisajística, reduciendo el impacto de la accesibilidad y mejorando las plantaciones y la recualificación del jardín o del quintal o del huerto, como queramos llamarlo, de la parcela en la que se inserta. Y por tanto, al mismo tiempo, mejorando la visibilidad de este bien desde las distintas calles de acceso. Como decíamos, en la primera propuesta partimos de la presencia de las tres familias dentro del bien y por tanto intentamos hacer tres apartamentos independientes dentro de la edificación y respetar las edificaciones adosadas en las cuales vivía la otra parte de la familia. Esto dio lugar a un proyecto que fue presentado a la Fundación Municipal de Cultura y al Consejo de Patrimonio Cultural de la ciudad de Belo Horizonte en el año 2015 y fue aprobado por unanimidad, a pesar de que hubo alguna discusión sobre el tema del uso de los colores y del resultado final de la propuesta. Pero este proyecto no fue adelante y en 2018 nos fue encargado la propuesta de retomar el proyecto, pero revisando los usos, es decir, intentando incorporar un nuevo equipamiento social o cultural dentro de la edificación que en principio solo tenía carácter meramente residencial. Al
considerar su carácter público o de uso público, nos vino rápidamente la necesidad de considerar la accesibilidad como una de las prioridades del nuevo proyecto. Al mismo tiempo, pasamos del CAD al BIM o al Building Information Modeling y, por tanto, al diseño en 3 dimensiones de todo el conjunto. Y esto nos obligó a dar un salto tecnológico, cualitativo importantísimo, ¿no? La primera idea fue construirlo a través de rampas, como pueden ver en las imágenes. Estamos hablando de un desnivel de entre 9 y 12 metros de altura, aproximadamente, desde la calle principal de acceso. Y en un segundo lugar, empezamos a plantear una posibilidad que alteraba un poco la primera alternativa de rampas. Como era una altura muy grande, las rampas ocupaban gran parte del solar y nos impedían esa visión paisajística integrada entre la edificación y el quintal, y por tanto pasamos a una visión un poquito más tecnológica, con elevadores dentro de la parcela que nos permitían liberar más suelo y, por tanto, liberar el área de jardines y el área de plantaciones de frutales y de huertos para uso del propio equipamiento público. Con ello, profundizamos más en el proyecto de restauración y comenzamos a trabajar todas las visuales desde los distintos puntos de acceso y, sobre todo, aquellos elementos que nos parecían de mayor valor, que eran el jardín o el quintal alrededor de la finca, y los elementos de mayor visibilidad, que eran el alpendre o galería sur de la edificación, que permitía el control de toda la finca en momentos históricos y ahora permitía también la visión del edificio desde diversos puntos del acceso. Y, por otro lado, elementos interiores como pinturas o incluso pisos dentro de la edificación que nos iban a servir de enganche con esa historia y esa narrativa que queríamos traer. En el caso del Museo Nacional, como dije, ya estaba en marcha un plan director que lo concretó una gran arquitecta, que es María Paula Van Viene, que era la arquitecta responsable por el escritorio técnico del Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y que, como dije, fue presentado unos meses antes, unas semanas antes del incendio que asoló el edificio. Una vez ocurrido el incendio, rápidamente UNESCO se pone en marcha, se hace una gran misión en la cual participa UNESCO, participa la Universidad Federal de Río de Janeiro, participa el Instituto de Patrimonio Histórico Artístico Nacional, y se empiezan a introducir las últimas tecnologías en materia de patrimonio cultural, que son sobre todo los levantamientos fotogramétricos y levantamientos LIDAR, ¿no?, del conjunto de la parcela, y fotogramétricos de algunos de los elementos más destacados, como es esta imagen que veis en pantalla, que son la casa de fresco o embrechado de la casa de fresco, porque tiene unos bajos relieves imitando elementos naturales como rocas o árboles o troncos o hojas de plantas, etcétera, y que requería un levantamiento muy detallado. Para ello se hizo un levantamiento fotogramétrico terrestre que se puso a nuestra disposición desde el primer momento. A partir de este levantamiento, de un levantamiento también muy detallado de la edificación, el proceso de restauración del Museo Nacional, al igual que nos había pasado con el Casarón de Santa Lucía, fue protagonizado por las nuevas tecnologías y la nueva forma del enfoque de estos proyectos de restauración, muy ligados a un trabajo colaborativo. Yo siempre destaco que de BIM lo más importante no es solo su dimensión tecnológica, gráfica, de apoyo al diseño en 3D, sino también la posibilidad de implicar
equipos de diversas disciplinas en un único proyecto, mejorando la calidad del mismo, ¿no? Y en las reuniones que teníamos del Museo Nacional bajo la plataforma BIMTrack, que permite integrar los diversos modelos generados por el equipo de arquitectura, el equipo de estructura, el equipo de paisajismo, que éramos nosotros, o el equipo de iluminación, o el equipo de gestión de las aguas, tanto las aguas blancas como las aguas negras, pues coincidíamos en estas plataformas y en nuestras dos pantallas. Normalmente cada uno tenía dos pantallas delante del ordenador, en una podíamos estar hablando con equipos de más de 40 personas en algunas de las reuniones, y en la pantalla de la izquierda sobreponer esos o superponer esas capas de información y por tanto ver las interacciones, los conflictos o las correcciones que exigían las diversas disciplinas que he citado ahora mismo. Al mismo tiempo generó un interesante dilema, ¿no? Que era cómo incorporar en un sistema HBIM o Heritage Building Information Modeling las patologías y los análisis que íbamos a realizar sobre elementos tan singulares como eran, por ejemplo, el caso de los empresarios, ¿no? Milena, que era una de las arquitectas que colaboraba con nosotros, hizo un trabajo formidable con todo el equipo BIM, en el cual yo participaba también como diseñador y como consultor responsable de la parte tecnológica, en cómo estructurar esos análisis que los restauradores estaban haciendo en campo, incorporarlos en el modelo HBIM para que fuera visualizable y comprensible por todo el resto del equipo que estaba al lado. Por tanto, era importante el uso del BIM para la restauración de los objetos de mayor valor, pero también fue muy importante, como en el caso del Casarón de Santa Lucia, para el diseño de las rampas y de los sistemas de acceso, en este caso para el diseño de las infraestructuras de riego y de las infraestructuras de reciclado del agua que se van a implantar en todos y cada uno de los 4 jardines en los cuales estamos trabajando en el proyecto de acción. Con todo esto, el modelo fue poco a poco creciendo y transformándose de un modelo descriptivo que nos contaba desde la nube de puntos la situación después del incendio a un nuevo modelo que incorporaba poco a poco los proyectos de los distintos equipos y por tanto el proyecto de fachada, el proyecto de distribución arquitectónica, el proyecto de cubiertas, el proyecto de infraestructuras de todo tipo, etcétera, ¿no? Y esto se iba construyendo en un proceso de diálogo permanente. Un proceso basado en el uso de BIMTrack y donde en todo momento podíamos ir viendo cómo iban quedando las distintas soluciones y cuál era su impacto positivo o negativo en el conjunto del proyecto. Nuestro objetivo y nuestras tareas de trabajo fundamentalmente estaban centradas en los jardines, tanto en su mobiliario, que no podía interferir con el mobiliario existente, pero sí tenía que servir para ponerle en valor, como con las distintas infraestructuras, sobre todo de reciclado del agua o infraestructuras de recogida de residuos o toda la infraestructura de iluminación que llevó a cabo un equipo formidable especialista en iluminación monumental. Las imágenes iban saliendo poco a poco y a través de las imágenes, junto con los equipos de UNESCO y de la Universidad Federal de Río de Janeiro, íbamos tomando decisiones, íbamos reorientando poco a poco el proyecto. Hay que decir también que el equipo arquitectónico que estaba en ese momento con la misma tecnología planteando la restauración del Palacio de Ipiranga en Sao Paulo, pues hizo un fantástico trabajo que nos ayudó mucho a coordinar la propuesta de los jardines, ¿no? La propuesta de restauración de los jardines es un trabajo muy técnico de paisajismo, pero con una relación muy directa con los trabajos arquitectónicos, con los trabajos estructurales e infraestructurales que vengo comentando. Por tanto, un trabajo con una calidad técnica formidable, las salidas gráficas y las salidas planimétricas son espectaculares,
pero un trabajo siempre coordinado con estos otros equipos que acabo de citar. En el caso del Casarón de Santa Lucía, y partiendo de la demanda que nos hicieron en la Comisión de Patrimonio Municipal, en el Consejo de Patrimonio, Consejo de Cultura de la ciudad de Belo Horizonte, en realidad, sobre el tema de los colores, y que nos llevó a una segunda presentación pública, también fuimos, quizá en este trabajo más que en el anterior, que partió ya de una base BIM. En este caso partimos de una base CAD y vamos pasando incluso de una base hecha manualmente, un trabajo hecho con mucho trabajo in situ, de levantamiento de los primeros planos del Casarón de Santa Lucía. Pasamos a una segunda fase CAD, y de aquí estos dibujos estaban hechos en 3D Studio de Autodesk, a una en la cual ya incorporamos la tecnología BIM, y ya el proyecto se convierte en una especie de plataforma de colaboración, ¿no? Aquí el trabajo de la Fundación Municipal de Cultura, especialmente de François y de Laura Lage, que nos ayudaron mucho en la definición final del proyecto a partir del 2018, fue excepcional, y como decía, también marcado, como en el caso del Museo Nacional, con toda la pandemia y la imposibilidad a veces de poder ir al lugar para tomar decisiones. Pero el trabajo del Casarón se centra mucho en la selección de especies y en la intervención paisajística, mediante la incorporación de árboles frutales y árboles característicos de los quintales históricos de la ciudad de Belo Horizonte, que sirvieron para abastecer de comida a los trabajadores de la primera capital republicana, los trabajadores del plan de la comisión constructora de la nueva capital, dirigidos por el ingeniero Aaron Reis, esencialmente. Estos trabajos nos llevaron a diversas propuestas. La legislación y la normativa ambiental en Minas Gerais, en Belo Horizonte en concreto, para la retirada y la compensación de árboles es muy estricta. Retiramos unos 24 árboles, pero tuvimos que compensar prácticamente con la plantación de más de 90 árboles en su conjunto, bien dentro de la parcela, bien fuera de la parcela. Y dentro de la parcela el criterio era un criterio de paisajismo cultural, es decir, un criterio basado en especies que pudieran traernos el momento histórico en el cual el Casarón tuvo su máxima implicación en la historia de la ciudad. Y también, al mismo tiempo y en paralelo, trabajábamos en la reconstrucción tanto de la albañilería, de los suelos, de los pavimentos y de las escuadrías o elementos de ventanas, puertas, elementos interiores que nos trajeran ese ambiente colonial del siglo XVIII y del siglo XIX, en los cuales fue construida por primera vez esta casa y posteriormente transformada a lo largo de los años. El acompañamiento de las obras, ya iniciado las obras de restauración, se hizo mediante sistemas digitales. Un arquitecto en campo con vídeo iba grabando o iba hablando con los directores de obra y con los trabajadores, y nosotros, ingenieros, arquitectos desde Terisos de Brasil, desde diversas sedes, en mi caso desde España, pero también desde Portugal en algunos casos, o desde el propio Belo Horizonte, pero sin ir a obra, participábamos de la reunión y por tanto dábamos nuestras aportaciones prácticamente como si estuviéramos allí, ¿no? Este es un poco la experiencia que he contado. Ambos trabajos están en el proceso de finalización. En el caso del Museo Nacional, las obras comenzarán, esperamos, en breve. Estamos rematando el proyecto de restauración en su conjunto con los otros equipos y con el equipo de dirección de UNESCO UFRJ,
Y en el caso del Casadón de Santa Lucía llegamos hasta una fase de prácticamente el 80% de la restauración consolidada, y a partir de ahí tomó cuenta de la dirección de las obras la Fundación Municipal de Cultura, porque surgieron una serie de conflictos con la empresa constructora y la empresa promotora que nosotros no pudimos resolver y no pudimos llevar adelante, y lo está haciendo con brillante resolución la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Belo Horizonte. Sin más, muchísimas gracias, espero que les haya gustado y como siempre quedo a disposición para cualquier consulta a través de los canales de YouTube o de mi correo electrónico, mi teléfono, que seguro que todos tienen. Un abrazo, hasta luego.